la región estaremos ahondándola más adelante en el programa, así que quédese con nosotros porque empezaremos el Jaque Mate volviendo a hablar de este tema de las ONGs, donde vamos a estar escuchando el punto de vista político, tanto de oficialismo y de oposición, sobre uno de los temas que más ha dado que hablar después de lo que ha dicho el vicepresidente Álvaro García Linera. Quiero agradecer primero a la diputada del PDC, doña Norma Pierola, por estar acá con nosotros y compartir precisamente su punto de vista político sobre este tema. Primero, diputada, la saludo. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Un gusto y un placer estar aquí nuevamente en este prestigioso programa y siempre pues dispuesta a comparecer cuando sea requerida. Muchísimas gracias, diputada. También le voy a dar la más cordial bienvenida a la diputada por el Movimiento al Socialismo, Valeria Silva. Muchas gracias, diputada. Es un placer saludarla. Bienvenida al Jaque Mate. Buenas noches, Jimena. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el tema es el de las ONGs, insistir un poquito con esto. Hemos tenido ya en el set entendidos en el tema, analistas, puntos de vista, pero quisiera escuchar el punto de vista político del oficialismo y de la oposición, representado aquí por dos diputadas. Así que, bueno, recién ha salido una lista, no sé si pudieron verla. Valeria, ¿usted la vio, diputada? ¿Cuál lista? La lista de la agencia Noticias Fides, donde precisamente se dictan 58 nombres de autoridades y exfuncionarios del gobierno que trabajaban en las ONGs. Vamos a ir por partes. Diputada Pierola, ¿qué opina usted sobre este tema de las ONGs, sobre el anuncio que ha hecho el vicepresidente, sobre todas las observaciones que hay en esto? Bueno, lamentablemente nosotros estamos viendo una actitud totalmente autoritaria, abusiva y prepotente de parte de Álvaro García Linera. Nosotros tenemos una ley que se ha aprobado, la ley 351 de otorgación de personalidades, cuyas disposiciones transitorias establecen que en el plazo de un año las organizaciones no gubernamentales, fundaciones y otras deben presentar solamente una copia de su personería reconocida para que sean tomadas en cuenta en esta nueva institución. Y las iglesias, los que ejercen algún tipo de, yo diría, de culto católico, porque antes no se olviden que era Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, deben hacerlo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el plazo de 2 años. En ningún momento dice de que se puede cancelar a las personas una personalidad. El nombre de una personalidad jurídica es otorgada en base a determinados parámetros que también están establecidos en el artículo 3 y 4, y eso lo voy a dejar esta ley que se aprobó el año 2013. Pero partiendo de la Constitución Política del Estado, el artículo 21 establece con claridad expresa cuáles son los derechos civiles y políticos de las instituciones, de las personas, y dice que garantiza la libre asociación y de estas asociaciones civiles sin fines de lucro, etcétera, ¿no? Siempre y cuando no se hagan, dice, asuntos que correspondan a los asuntos económicos, lo repite esta ley de otorgación de personalidades jurídicas. El artículo 123 de la Constitución, yo siempre parto de la legalidad y la institucionalidad, establece que la ley rige para lo venidero y no tiene efectos retroactivos, salvo cuando beneficie al trabajador en materia laboral, y en materia penal cuando beneficia al imputado, y hay un nuevo aporte que hace la actual Constitución Política del Estado, y dice para investigar y sancionar con respecto a cuando se cause daño económico al Estado. Hasta ahí, diputada, por favor. Diputada Silva, a propósito del tema de legislación, ¿ustedes cómo han estado viendo esta situación de las ONGs en Bolivia? Bueno, en primera instancia quisiera saludar el afán que para nosotros es constitutivo de la diputada Pierola de hablar en base a la legalidad y a la institucionalidad y, por supuesto, en torno a nuestra Constitución. Eso para nosotros, como legisladores, tanto de oficialismo como oposición, es un avance. Ya hemos logrado que la Constitución sea reconocida por todas las fuerzas. Para empezar, ese es un avance. Creemos que, como ha citado la diputada, tenemos un aparato legal que
hasta ahora ha encuadrado el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, ya se están planteando algunas observaciones en torno a funcionamientos y en torno sobre todo al control que debe hacer el Estado sobre estas instituciones. Queremos decir, como Movimiento al Socialismo, Jimena, que acá no hay una pelea en contra ni de las ONGs, ni de los consultores, ni de los investigadores. Quienes venimos del área social sabemos que las ONGs han sido muy importantes a la hora de construirnos universitariamente, profesionalmente. Aquí no existe un problema con las ONGs, existe un problema con aquellas instituciones que encubran trabajo parapartidario y que estén siendo financiadas por organismos exteriores al Estado. Ese sí es un problema, porque eso es un disfraz, porque eso es encubrir actividades que no pueden ser por sí mismas en el escenario político triunfantes. No pueden ser en el escenario político triunfantes por sí mismas y se van a esconder detrás de la ONG. El problema no es en sí la ONG como institución, las miles de ONGs que en muchos tiempos le han servido a los pueblos indígenas, a las mujeres, a los niños de la calle les han ayudado a reclamar sus derechos. Se trata de financiamiento que no queda claro ante el Estado, y eso tenemos que decirlo, no nos queda claro cómo se financian, no nos queda claro cuánto dinero ingresa, no nos queda claro en qué lo ejecutan. Pero más allá de eso, y siendo un poco más honestos con el país, no nos gusta y no vamos a aceptar que le digan mentiras categóricas a nombre de investigación social al pueblo boliviano, sobre todo en torno a la temática medioambientalista. Diputada Pierola. Bueno, realmente es preocupante. Bueno, yo también celebro que aquí la diputada reconozca que este es un gobierno de las ONGs. Son más de 51 personas que provienen de las ONGs y que forman parte de este gobierno, y Evo Morales nace justamente en su formación de liderazgo de estas ONGs. El vicepresidente Álvaro García Linera nace del CEGIS, él ha sido director ejecutivo del CEGIS, del Centro de Estudio e Investigaciones, y ninguna ha habido aportes económicos, pero sí aquí nosotros vamos a poder determinar que, por ejemplo, el MAS, a través de sus altos funcionarios, por ejemplo, aquí tenemos al senador Adolfo Mendoza, que él ha sido financiado y sigue siendo financiado por el imperialismo, como ellos dicen, ¿no? Ahí está cuánto recibe él en su fundación, que supuestamente a la ANED, que es una de las organizaciones internacionales que financia varias ONGs, ha recibido recursos y ahí están. Y ahí sí más bien podemos decir que hacen política, son estos que les financian esta formación de talleres de liderazgos. Ahí está ciudadanía que representa no solamente a Adolfo Mendoza, sino también al señor Juan Carlos Arana y muchos otros. Nosotros no tenemos nada que ver al respecto, pero ahí está la cantidad de recursos que ellos reciben, y la Fundación Jubileo, que ha sido objetada, antes nos mandaba a nosotros, a todos los parlamentarios, un informe mensual de las actividades económicas, y la fundación se refiere básicamente a todo lo que sale en el portal y la página web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El hacer este tipo de trabajo de orientación económica hacia el país, basados en los datos que da el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, no es hacer política ni es mentir. Pero por otro lado, ¿qué significa el tema de hacer política? Dice, no vamos a permitir que sean financiados. Entonces tampoco se debería permitir financiar la conformación de partidos políticos, como ha hecho el Movimiento al Socialismo con referencia al Partido Internacional Podemos, el Partido Comunista de España. Ahí para nadie es desconocido que Juan Carlos Monedero, José Íñigo Errejón, Juan Pablo Iglesias han estado en Bolivia prestando asesoramiento y se han llevado más de $5 millones de asesoramiento. Nosotros tenemos toda la información y además eso es financiar. Y resulta que a las organizaciones políticas en Bolivia, ustedes saben que es el único país que no fomenta las organizaciones políticas excepto al oficialismo.
¿Qué quiero decir con esto? Lo que antes se daba recursos para la formación política, para los partidos, hoy en día no se da porque esos recursos fueron transmitidos a favor de los pueblos, o digo, de las personas con discapacidad. Por eso no logró hacer ningún tipo de, diría, de eco ni de defensa de parte de los partidos políticos. Entonces, ¿cómo se prohíbe eso? ¿Acaso el Estado Evo, tiene solamente derecho a percibir esos recursos, utilizar recursos humanos, económicos, políticos y de toda naturaleza en eso? Yo no veo que ninguna de estas ONGs haya hecho algo, excepto esta que le da recursos a un político connotado como es el ex senador Adolfo Mendoza. Por favor, diputada Silva. Nada más una pequeña aclaración. La Fundación Jubileo no ha sido objetada. Las 4 fundaciones objetadas son el CEDIP, la Fundación Tierra, Milenio y CEDLA. Jubileo no le mintamos, por favor, a la gente, no tomemos a la gente como tonta. Podemos ver las imágenes de archivo, hemos visto cuáles han sido las fundaciones objetadas. La Fundación Jubileo no ha sido una de ellas, diputada. Informémonos bien, por favor, no le mintamos a la gente. Bueno, en todo caso, explicar solo como un pequeño ejemplo, ¿qué sucede con la Fundación Milenio? Para explicar qué ha estado sucediendo hoy, el señor, en el periódico El País de España, el señor Fernando Molina ha escrito una crónica criticando el accionar del gobierno y específicamente del vicepresidente. El señor Fernando Molina es un asesor del gonismo, no es un secreto para nadie. El señor Fernando Molina es uno de los consultores estrella de la Fundación Milenio, es uno de los consultores estrella. La Fundación Milenio está siendo financiada, sobre todo, entre sus principales financiadores está el CIPE, que es el CIPE, es una de las 4 organizaciones que devienen del Congreso de los Estados Unidos y que buscan, en términos generales, delinear una línea democrática que ellos consideran que es la adecuada para los países, no solo de Sudamérica, sino de todo el mundo. No sé si me explico ante los y las ciudadanas que nos están viendo. Se trata de una línea comunicacional que se establece desde el Congreso de los Estados Unidos, que encuentra emisarios en consultores como el señor Fernando Molina, actores principales del gonismo, que se expresan en medios de comunicación, por ejemplo, como El País Español. Es una red que tiene diferentes facetas, que tiene diferentes niveles de acción. Sin embargo, están en el derecho de opinar, están en el derecho de expresarse y de asociarse. Eso no se cuestiona. Lo que se cuestiona es la forma en la que le mienten de manera categórica a los bolivianos, diciendo, por ejemplo, el CEDLA, que en Bolivia se practica el fracking. Está en una nota en el periódico Los Tiempos del 11 de abril, si no me equivoco, revisen la nota. Fuente de la nota, el CEDLA, diciéndole a las y los bolivianos y al mundo entero que en Bolivia se hace fracking. Señores, no nos faltemos el respeto así, no tomemos al pueblo como si fuera tonto, porque no lo somos. Diputada Pierola, usted... Bueno, realmente todos están llevando una línea cortaditos como las mismas tijeras, todos repiten el libreto, empezando de Álvaro García Linera. Aquí hay una nota que ha salido con referencia justamente a lo que dice Álvaro García Linera, por eso ha sido calificado por varios intelectuales del mundo como una persona abusiva, autoritaria, soberbia. Y es algo que les resalta por los poros y todo el mundo sabe aquello. Querer tapar el sol con un dedo es otra cosa. O querer simplemente desvirtuar lo que él ha dicho. Él ha dicho claramente que no les va a dar además supuestamente recursos sin propaganda, primero a los medios que mienten y después a las ONGs, y que además hacen política. Y sin embargo, él saca una declaración pidiendo prácticamente disculpas y dice, nunca he hablado de las ONGs, y está ahí esa doble moral y discurso con la que se maneja el país. Si en el país, nosotros los bolivianos o cualquier otra persona pudiera manifestar que tiene nombre el cinismo, tendría la cara de don Álvaro García Linera. Lamentablemente, esa doble moral y discurso se plasman en estas cosas. Y yo quiero decir algo fundamental. Hablando técnicamente,
En el tema de las atribuciones y las competencias que nos da la Constitución, con referencia a la Ley de Autonomías, establece claramente que es una potestad no privativa, sino una competencia de los gobiernos autónomos departamentales, la otorgación de personalidad. Pero como dice esta ley, la 351, que además ha sido demandada de inconstitucionalidad, establece claramente de que estas deben simplemente registrarse. Entonces, ¿con qué autoridad, con qué prepotencia? ¿Acaso el país es propiedad o feudo personal de don Evo Morales y Álvaro García Linera? No es verdad. Entonces, por lo tanto, es como si una persona que tiene un nombre, yo Norma Pierola, quisieran cancelarme el nombre y por eso dejo de existir. No es posible. Ya nos han hecho algo similar con referencia a la personería que tenía el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, y hoy en día nos obligan a reinscribirnos en el Ministerio de Justicia para poder ejercer el cargo de abogados. Pero más allá de esto, ¿qué es lo que nos preocupa? Es la intencionalidad dolosa y manifiesta con referencia a que se pone como una cortina de humo para evitar investigación en otros temas más importantes. El 7 de este mes, el presidente Morales, a través de su gabinete, ha promulgado 10 decretos totalmente inconstitucionales que hacen a la depredación diaria de las áreas forestales para dar cabida a la frontera agrícola de la coca y sobre todo para incursionar en parques para la explotación de los recursos naturales. Para nadie es desconocido que el TIFNIS ha sido dado en un 30% a la total francesa para la exploración y explotación de áreas de petróleo sin hacer la consulta previa. Y estas instituciones, las ONGs, han sido las que han enseñado a defender a los pueblos indígenas, los derechos comunitarios, el derecho de los pueblos indígenas, el convenio 169 que se ha plasmado en el artículo 30, que establece la consulta previa cuando se tomen medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles a los pueblos indígenas. Es por eso que estas instituciones están siendo sojuzgadas porque trabajan de cerca, por ejemplo, la Fundación Tierra, que hace un excelente trabajo, trabaja de cerca con los pueblos indígenas y sobre todo por el tema de las comunidades rurales, ¿no? Diputada, a propósito de todo lo que dice la diputada Pierola. Bueno, lo que queda claro, Jimena, y por supuesto como militante del movimiento al socialismo lo celebro, es que en este país, si algo está protegido, pero de manera absoluta, es la libertad de expresión. Por eso tenemos hoy una diputada que puede tener una palestra pública como esta para decir, y de manera categórica, mentiras en torno a la investidura del presidente, la cual no respeta, ya lo hemos visto, porque no es capaz ni siquiera de saludarlo, en torno a la investidura del vicepresidente. Perdón, si quiere termina de hablar y continúo. En torno a la investidura del vicepresidente, en torno a los propios pueblos indígenas. La libertad de expresión, la libertad de asociación que se intenta poner en duda en nuestro gobierno está absolutamente garantizada. Está absolutamente garantizada y esto es una prueba de aquello. Es una prueba de aquello. Las ONGs no significan un conflicto para el gobierno, no significan un conflicto para el movimiento al socialismo. Lo que significa un conflicto para el pueblo boliviano y para la verdad son las mentiras que se disfrazan de investigación en ciencia social, son los financiamientos oscuros que vienen del Congreso de Estados Unidos y que no sabemos finalmente dónde van a parar. Los y las bolivianas tienen todo el derecho de opinar, pero además los y las bolivianas, incluso y sobre todo quienes estamos en función pública, tenemos derecho, como decía el vicepresidente en su carta, y obligación de desmontar las mentiras que se van construyendo a nombre de investigación social. Las y los bolivianos tienen todo el derecho de asociarse y de hacer sus organizaciones en el marco de lo que la legislatura boliviana establece. Por supuesto, quienes van a ser expulsados si incitan a la violencia, si siguen siendo parte de actividades paraparlamentarias encubiertas en nombre de la ciencia social, van a ser aquellas organizaciones extranjeras que funcionen con financiamiento extranjero. Y eso es en defensa de la soberanía de los bolivianos. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? El modo en el que administramos nuestros recursos naturales. ¿Está detrás de eso? Eso.
porque Bolivia ha decidido, a través de la Constitución y a través de una demanda social de décadas, ser soberano, nacionalizar recursos y administrar los recursos para el bien de las sociedades de los pueblos indígenas y de la naturaleza devenida en sociedad, no de la naturaleza como un concepto abstracto. Y quien no esté de acuerdo con eso, obviamente va a interpelar las acciones del gobierno. Sin embargo, sabemos que estas interpelaciones en realidad están detrás de la defensa del capital financiero, que preferiría que estados como el nuestro no manejen sus recursos de manera soberana. Sobre las sobre las reservas forestales a los que hizo referencia la diputada Pierola. Solamente, y ya lo hemos explicado en una conferencia de prensa, el 0.004% de los territorios en reserva son sujetos no de explotación, sino de exploración para proyectos de diseño final. Exploración, es decir, investigación. No existe un solo territorio en Bolivia donde se haga explotación en materia hidrocarburífera que no haya contenido previamente estudios científicos a diseño final que soporten estas exploraciones. En todo caso, Jimena, ¿qué es lo que nos importa como movimiento al socialismo y, por supuesto, como partidarios del gobierno del presidente Evo? Que la naturaleza deje de ser concebida como algo abstracto. La naturaleza, hoy en el siglo XXI, ha devenido en sociedad, ha devenido en niños, en mujeres que necesitan salud, que necesitan territorios conectados, que necesitan un país vertebrado. No necesitamos bonos verdes, no necesitamos nosotros como país pagar la cuenta medioambiental que el primer mundo se gasta todos los días y hace 100 años sin cesar. Diputada Piero. Bueno, hay algo fundamental que hay que sacar de lo que manifiesta la diputada, que obviamente desconoce absolutamente que se han aprobado, no sé si por su condición de suplente y viene una vez a la semana, una semana al mes, es que se han aprobado varias leyes de exploración y explotación al mismo tiempo. No sé si ella sabe lo que ha pasado con el etnocidio que ha ocurrido en el polígono 8 del Tifnis, que han sido absolutamente desplazados y que un cuarto del Tifnis ha sido concesionado a Petroandina, que es una fusión entre el PDVSA y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y la otra a la empresa Total francesa, sin consulta previa. Tenemos decretos que establecen la consulta previa para la explotación hidrocarburífera, que ha sido aprobada por este propio gobierno el año 2009. El decreto supremo 9925 de 9 de febrero del 2009 establece claramente que la consulta es previa. Si nosotros recibimos y estamos respetando y ponemos de portada y de cliché el indigenismo y el populismo por delante, y llegado el momento se los masacra a los pueblos indígenas porque han ido en defensa de su territorio, porque no se abre esa carretera. ¿Para qué se quiere abrir la carretera si nosotros evidentemente necesitamos desarrollo, pero podría hacerse por otro sector, tratando de guardar los parques? Estas reservas que han sido exploradas, inclusive anteriores a este gobierno, son reservas que están guardadas, pero que por estar dentro de parques, entonces, y así lo establece la ley de la Madre Tierra, que justamente deben ser preservados y conservados. Entonces, ¿cómo no se van a hacer estas consultas previas? El propio presidente ha dicho que que no es necesario la consulta, que es absolutamente irrelevante, que les hacen retardar en todo eso. Esa actitud depredacionista, de doble moral y discurso del gobierno, que dice, han venido a saquear nuestros recursos, las empresas, y ahora resulta que los propios del lugar están siendo saqueadores de esos recursos. Entonces, ¿cómo se puede entender esta doble moral y discurso cuando la norma dice una cosa, el accionar del órgano ejecutivo, y en este caso del presidente, vicepresidente, ministro, etcétera, es totalmente contrapuesto a los derechos supuestos que solamente están en la portada y en el cliché de la Constitución Política del Estado? Y quiero decir que esto no es una hegemonía o algo que haya ideado el movimiento del socialismo, son productos
de trabajos que se han realizado, de convenios internacionales, de estas ONGs que han ayudado a consolidar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Por eso es que nosotros creemos de que aquí lo que tiene que primar es el respeto a esta Constitución, que si bien es cierto, no es del todo correcta ni del todo legal, sin embargo en los hechos es lo único que tenemos frente a la actuación total de todos los órganos del Estado. Diputada, por favor. Jimena, yo sugeriría que al utilizar términos como el etnocidio, por lo menos revisemos el diccionario y sepamos qué significa, por favor. Desplazamiento en primera instancia, de bueno, yo me callo hasta que termine de... No me gusta sobreponerme cuando otra persona está hablando, yo soy educado. Se nota. Bueno, ¿puedo continuar? Sí, por favor. Le agradezco mucho. En todo caso, queda claro que no se puede debatir de temas de interés nacional con una persona que en sus argumentos lleva la mentira. Es una buena literata, en todo caso, la diputada Pierola. En todo caso, hay que agradecer la voluntad que tienen los medios de comunicación de poder poner al servicio del televidente una posición y otra. El pueblo se da cuenta y el pueblo no es tonto, el pueblo sabe quién lleva la mentira como argumento y quién lleva en realidad una investigación en torno a lo que está hablando como argumento. Es maniqueo intentar hablar de medios de comunicación cuando estamos hablando de ONGs y al mismo tiempo hablar de etnocidio cuando ni siquiera se conoce el concepto. Tengamos un poco de respeto por la población, tengamos un poco de respeto por quienes están interesados por los problemas del país y están siguiendo la televisión esta noche. Yo no estoy acá en mi condición de, o en mi cargo público de diputada suplente al que hace mención la diputada. Yo estoy acá como representante de los jóvenes. Yo estoy acá como representante de una generación que sabe que su país es muy diferente a lo que era hace 10 años, que sabe que en este país se han nacionalizado recursos y que gracias a eso las madres tienen embarazos dignos, que gracias a eso tenemos educación universitaria y, por ejemplo, este canal universitario con un presupuesto digno y que gracias a eso tenemos una Bolivia diferente. No estoy acá porque recibo un sueldo, no estoy acá porque ostento un cargo o porque tengo que ir a gritarlo frente a una pantalla. Estoy acá porque defiendo ideas, porque creo firmemente en la batalla de las ideas y no en la batalla de los argumentos mentirosos ni de la ofensiva en términos personales que para una persona de esta edad ya son bastante graciosos. Imagínese decirme mentirosa a mí, pero la gente se da cuenta de la clase de formación política que tiene. Estamos hablando de etnocidio porque eso lo dice las investigaciones que tenemos referente al tema, ¿no? Búsquelo en el diccionario, señorita por eso investigadora. Se lo pregunto, entonces, lo está usando de manera incorrecta. Porque se ha desplazado a un gran grupo de la gente que vivía en el Tignis, en el etnocidio polígono 8. Es erradicación de un pueblo, por eso, diputada. No, es también traslado. Etnocidio es erradicación por de un esa pueblo. razón, y como abogada, he demandado también por este aspecto ante el Tribunal Penal de La Haya al presidente Morales, por lo que ha ocurrido el tema de Chaparina, por el tema de lo que ha ocurrido en la erradicación que se hacía forzosa antes de los cultivos. Y mi edad justamente me permite a mí, no solamente por la experiencia, yo no estoy en formación de ideologías, yo respeto la Constitución, respeto derechos humanos. Qué bien que ya lo haga. Y exijo, después de haberla negado. El tema precisamente porque ha mandado una mayoría, una Constitución que le falta mucho, que se ha mandado a hacer, eso seguramente ha sucedido. Pero lo que a mí me llama la atención, sí, pero por favor, yo así como usted dice que lo estoy interrumpiendo, lo que yo único que pido es de que aquí la gente puede darse cuenta aquí quién es la grosera, la mentirosa, porque yo solamente digo lo que pienso, lo que está en las leyes y lo que le consta a la población boliviana. Yo no voy a permitir que aquí una jovencita que dice que es jefa de un grupo juvenil me venga a querer cuestionar lo que yo lo digo por conciencia, por conocimiento y por experiencia, porque obviamente yo le puedo doblar la edad a ella, pero en mentiras ella seguramente me triplica la edad, y por eso es de que a mí me preocupa de que tengan un chip metido en la mente de tratar de hacernos ver a los parlamentarios
suplente, o digo, de oposición que nos llaman, como si fuésemos gente mentirosa. Yo lo único que me baso es en estas cosas, la doble moral, el doble discurso que maneja el movimiento al socialismo. Aquí no se está hablando sino de lo que está pasando con el tema de las ONGs y por supuesto con el tema de la libertad de expresión que se ha estado dando contra una red y muchas otras cosas. Pero sin embargo, nosotros concluimos, para concluir es de que nosotros manifestamos de manera expresa que aquí hay una persecución sañuda contra estas ONGs que lo único que hacen es defender el derecho de los pueblos a los cuales los han ido protegiendo desde hace tiempo, por eso decía la Fundación Tierra, etcétera, ¿no? Gracias. Para concluir, por favor, diputada Silva, le doy el derecho a la réplica porque hemos empezado con la diputada Pierola y concluimos con usted esta entrevista. En realidad yo quisiera decirle a la población, a quienes nos están viendo, que hay diputados y diputadas de la oposición muy educadas, muy educados, muy profesionales en su trabajo, que defienden su postura política con hidalguía, con profesionalismo, sin la necesidad de la mentira. Eso lo digo como diputada del oficialismo y eso lo digo como boliviana. No toda la oposición repite este tipo de actitudes que estamos viendo. Eso es necesario decirlo. Tenemos diputados de oposición muy responsables, muy educados, muy hidalgos, a quienes saludo en esta ocasión, a quienes saludo de manera muy educada en la asamblea y quienes responden el saludo y saben responder el saludo de manera muy educada. En todo caso, lo que queremos decirles al pueblo boliviano es que en este país no puede haber ni mínima sospecha sobre la libertad de expresión, ni de expresión ni de asociación. Hoy en Bolivia existen diferentes plataformas audiovisuales, radiales, digitales, que permiten a los bolivianos, asociados y no asociados, expresarse en torno a las temáticas que ellos quieran, porque ese es un derecho no solo constitucional, sino es un derecho histórico por el que hemos luchado las y los bolivianos generaciones tras generaciones. Decirles a quienes están consumiendo información tergiversada como la que hemos visto anteriormente, que al gobierno del presidente Evo le interesa satisfacer las necesidades del pueblo, le interesa concebir la naturaleza como sociedad, no como una abstracción, no como un poema, sino como necesidades que tienen que ser todos los días, por obligación, satisfechas por parte del Estado. Muchas gracias a ambas. Hemos escuchado el punto de vista político de oposición con la diputada del Partido Demócrata Cristiano, Norma Pierola, y del oficialismo con la diputada Silva del Movimiento al Socialismo. Gracias a ambas por haber venido al programa. Me tengo que ir a la pausa. Enseguida regresamos con más.